buenas tardes, hermanos y hermanas. Qué bueno que vinieron una vez más para estudiar la palabra del Señor. Este es el tema número 7 en la serie sobre Daniel 8 al 12 y Apocalipsis el capítulo 10. Esta noche vamos a estudiar dos temas, como hemos hecho cada noche. Y los temas que tocan esta noche son, en primer lugar, la consumación del misterio de Dios y luego una experiencia dulce y amarga. Antes de comenzar estos dos temas, quisiera hacer un corto repaso de lo que vimos en nuestros últimos dos temas. Pero primeramente vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, con humildad, reconociendo que nuestra sabiduría es supremamente limitada. Si no fuera por tu sabiduría, no podríamos comprender nada de tu palabra. Pero gracias porque tu Espíritu Santo, que dio lo que tenemos en la Biblia, viene hoy a explicarnos ese contenido. Pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu y de tus ángeles, que nos ayuden a entender lo que vamos a estudiar, aplicarlo a nuestra vida y a proclamarlo sin ninguna vergüenza al mundo que tanto lo necesita. Gracias, Padre, por escuchar esta oración y cumplir tu promesa de estar con nosotros, porque reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Para los que tienen el manual, vamos a la página 45 del manual para repasar la secuencia de eventos que trazamos en los dos últimos temas. Y vamos a hacer el repaso para ver si comprendimos lo que hemos estudiado hasta ahora de Apocalipsis 10. En primer lugar, desciende un ángel poderoso del cielo. Estamos en el lugar donde dice el orden cronológico de Apocalipsis 10. Desciende un ángel poderoso del cielo a la tierra. ¿Quién es este ángel poderoso? ¿Quién es? Miguel. ¿Y Miguel es quién? Miguel es Jesús. Este ángel es Jesús. Y luego se describen las características físicas del ángel. Su rostro, sus pies, rodeado de una nube, el arco iris sobre su cabeza. Así que se describe su apariencia física cuando desciende del cielo. Y en su mano, sabemos que es en la mano izquierda, porque luego levanta la mano derecha para juramentar un poco más adelante. En su mano izquierda tiene un librito que hubo sido abierto. Es decir, antes de descender a la tierra, abrió el libro. Y cuando llegó a la tierra, el libro estaba abierto. ¿Cuál es el libro con el cual desciende el ángel? La profecía ¿de dónde? De Daniel. ¿Qué capítulos? 8 hasta el capítulo 12. ¿Y cuál es el tema central de ese libro dentro del libro? ¿Cuál es el tema central? El tema central son los 2300 días y el comienzo del juicio al terminar los 2300 días. Eso lo estudiamos en los primeros temas. Vimos que Daniel 8 al 12 tiene un tema central que es hasta 2300 días y el santuario será purificado. Capítulo 9 nos da la fecha de comienzo de los 2300, así que sabemos dónde terminan. Así que el librito que trae Jesucristo en su mano es un libro abierto, que significa que es un mensaje que ahora se puede entender, porque en los tiempos de Daniel el libro se cerró y se selló.
No se podía entender los 2300 días y la purificación del santuario. Pero en el tiempo del fin, ¿a partir de qué fecha? En 1798, ahora se abre el librito, porque Jesús ha descendido con el libro abierto, ahora se abre el librito y ahora la gente empieza a comprender que la hora del juicio ha llegado exactamente. Y luego entonces el ángel, Miguel, Cristo, planta un pie en el mar y otro pie en la tierra, que significa que este mensaje va a tener ¿cuánto alcance? Oh, este mensaje va a ir por tierra y mar, este mensaje va a ir a todo el mundo. Ahora, si el mensaje va a ir a todo el mundo, se necesita una iglesia que está establecida en todo el mundo. Lógicamente, la posibilidad de proclamar el mensaje al mundo significa que tiene que haber un pueblo remanente que abarca todo el mundo para proclamar ese mensaje. Así que el hecho de colocar un pie en el mar y otro pie en la tierra significa que este mensaje que sale del librito va a ser un mensaje que va a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿qué significa el acto de plantar los pies? Oh, significa que este ángel poderoso que trae el librito anuncia que él viene a reclamar lo que es suyo. Él dice, este planeta es mío. Y cuando termine el juicio, todos los reinos del mundo serán míos. Es lo que está diciendo este personaje. Y luego, después que baja con el libro abierto, se va a proclamar el mensaje en todo el mundo. Entonces, el ángel suelta un rugido como el rugido de un león. Es una evidencia de que es Jesús, porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Y ruge, y cuando ruge, el eco de su voz produce, ¿qué cosa? 7 truenos. 7 truenos. Ahora, ¿Juan entendió el mensaje de los 7 truenos? ¿Juan lo entendió? Sí, Juan entendió el mensaje que impartieron los truenos. Porque la Biblia dice que él iba a escribir lo que dijeron los truenos. Ahora, si no lo entendió, no lo podía escribir. Así que él entendió que los 7 truenos impartieron un mensaje, pero lo interesante es que aunque Juan entendió el mensaje de los 7 truenos, vino una voz del cielo que le dijo a Juan, sella lo que han dicho los truenos y no lo reveles. Y nosotros nos dimos cuenta que los 7 truenos representan ciertos eventos que sucedieron entre 1842 y 1844. Al estudiar las profecías, los que las estudiaron iban a tener una serie de hallazgos porque no entendieron plenamente las profecías concernientes al juicio. Primero pensaban que Jesús iba a venir alrededor del año 1843. Luego en la primavera de 1843, luego en el otoño de 1843, luego en la primavera de 1844 y finalmente en el otoño de 1844, y en todos los casos quedaron chasqueados porque no entendieron, porque los truenos estaban ¿qué? Estaban sellados. La hermana White dice que Dios colocó su mano sobre el error que ellos cometieron. ¿Y por qué razón? Porque era necesario probar la fe de los que recibieron el mensaje del librito para ver quién era un verdadero creyente que seguía a Jesús porque lo amaba y quién seguía a Jesús por temor a la idea de que cuando Cristo viniera iban a ser destruidos. Es decir, la razón por la cual los 7 truenos fueron sellados, que iban a haber una serie de chascos por no entender plenamente la profecía, es para probar la fe de aquellos que proclamaron el mensaje entre 1842 y 1844. ¿Vamos bien? Fíjese cómo se va cumpliendo todo al pie de la letra.
No es coincidencia, hermanos, que en 1798 hasta 1844 hubo predicadores en todas partes predicando que la hora del juicio estaba por llegar. En Europa, en Sudamérica, la Kunza, en Asia, había personas predicando que la hora del juicio estaba por llegar, porque el libro había sido desellado y ahora se podía hablar del juicio porque la hora del juicio había llegado. Y luego entonces, y esto está sucediendo, el 22 de octubre de 1844, la fecha final que colocaron los mileritas, entre otros, el ángel poderoso ahora levanta la mano derecha al cielo, la mano con la cual se jura. Y juró en el nombre de ¿quién? Del Dios eterno. Pero ¿qué específica característica del Dios eterno? El Dios creador del cielo y lo que está en él, la tierra y lo que está en la tierra, y el mar y lo que está en el mar, que atrae la atención ¿a cuál mandamiento? Al mandamiento del sábado, que se encuentra en Éxodo 20 y últimamente en Génesis el capítulo 2, que es la culminación de la semana de la creación. ¿Y qué jura el ángel en el nombre del Dios eterno? Jura que el tiempo no será más. ¿A qué tiempo se refiere eso? ¿El fin del mundo? No. ¿El cierre de la puerta de la gracia? No. ¿A qué se refiere cuando dice el tiempo no será más? Quiere decir que cuando termina la profecía de los 2300 días, ya no habrá más profecías que tengan que ver con tiempo específico. No va a haber más profecías específicas de tiempo. Hay gente, por ejemplo, que está reaplicando los 1290 y los 1335 de Daniel capítulo 12. Están diciendo, bueno, estos son eventos que van a ocurrir en el futuro con la ley nacional dominical y con la ley internacional dominical. Pero el ángel dijo claramente, Cristo dijo claramente que cuando llegó octubre 22, 1844, que ya no habrá más tiempo profético. El periodo profético más largo fue el que alcanzó hasta el 22 de octubre de 1844. ¿Vamos bien? Estamos tomando un poquito más de tiempo que lo que yo pensaba para el repaso, pero es vital que entendamos la hilación, la cadena de eventos que tenemos en este capítulo 10. Ahora necesito hacerles una aclaración y esto lo vamos a entender más en el segundo tema que vamos a estudiar hoy. Ustedes miran aquí en la página 45, ya llegando el penúltimo punto en esta página, donde dice el misterio de Dios concluye cuando el séptimo ángel está a punto de tocar su trompeta. ¿Ven esa línea allí? El penúltimo punto. ¿Lo ven? ¿Cuántos están viendo ese punto de los que tienen el manual? Dice, el misterio de Dios concluye cuando el séptimo ángel está a punto de tocar su trompeta. Ese evento, en realidad, en el texto bíblico, aparece inmediatamente después que el ángel dice que el tiempo no será más. Textualmente, en el texto bíblico, Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 7 se encuentra después que el ángel hace el juramento. Y antes de que se le ordene a Juan que se coma el librito que va a ser dulce en la boca y amargo en el vientre. Pero quiero explicarles, y eso lo vamos a entender más en el segundo tema. Apocalipsis 10 y el versículo 7 es una explicación parentética, es una interrupción en el desarrollo. En realidad, la terminación del misterio de Dios, cuando el séptimo ángel está por tocar la trompeta, eso viene en el manual a donde está. A pesar de que en la Biblia aparece inmediatamente después del juramento, en realidad yo lo puse en el orden en que debe estar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ustedes van a darse cuenta por qué razón es que yo digo eso. Así que el orden que tienen aquí en esta página, en la página 45, es el orden correcto. A pesar de que Apocalipsis 10:7 se encuentra
inmediatamente después del juramento en el texto bíblico. Ahora, con eso en mente, vamos a la página 59 y vamos a hablar de la consumación del misterio de Dios, que es el versículo 7. Viene inmediatamente después que el ángel hace el juramento que el tiempo no será más. Ahora, vamos entonces a analizar este capítulo, la consumación del misterio de Dios. Ahora, según este texto, el misterio de Dios concluye cuando el séptimo ángel, con la séptima trompeta, está a punto de tocar su trompeta. Es decir, la consumación del misterio de Dios, esto es muy importante, es el último evento que se cumple hacia el final del periodo de la sexta trompeta, cuando está por sonar la séptima. Todo lo que nosotros hemos estudiado está sucediendo durante la sexta trompeta. El ángel que desciende del cielo, el ángel que hace el juramento, los 7 truenos, todo eso está pasando en el periodo de la sexta trompeta. El último evento de la sexta trompeta, inmediatamente antes de sonar la séptima trompeta, tenemos la conclusión del misterio de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 10 y el versículo 7. Dice allí: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, y ahora yo estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, la traducción no es una buena traducción, y les voy a comprobar bíblicamente que en realidad la traducción necesita corregirse, pero vamos a leer el versículo como está en la versión Reina Valera del 60. Dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, este versículo da la impresión que el misterio de Dios termina cuando el séptimo ángel comienza a sonar la trompeta. Es decir, comienza a sonar la trompeta, la séptima, y concluye el misterio de Dios. Pero eso no es correcto. En realidad, lo que el texto dice, y voy a darle varios versículos que comprueban eso, lo que el texto está diciendo es que cuando el séptimo ángel está a punto de tocar la séptima trompeta, termina el misterio de Dios. No ha sonado la séptima trompeta todavía cuando termina el misterio de Dios. El misterio de Dios es el último evento de la sexta trompeta cuando está por sonar la séptima. ¿Me están entendiendo el punto? Y ustedes dicen: ¿cómo sabe eso, pastor? La palabra griega que se usa aquí, con la palabra comience, que se traduce la palabra comience, en realidad significa cuando algo está a punto de ocurrir. Les doy aquí varios versículos. Lucas 7 y el versículo 2, que usa la misma palabra griega melo. La palabra melo debe traducirse a punto de, no cuando comience a sonar, sino cuando esté a punto de sonar la séptima trompeta. En Lucas 7:2 tenemos nosotros a un centurión que tiene un siervo que está enfermo. Y él va a Jesús pidiéndole a Jesús que sane a su siervo. Vamos a leer Lucas 7:2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y ¿qué? A punto de morir. Esa es la mismita palabra, comience, en Apocalipsis el capítulo 10. ¿Estaba muerto el siervo del centurión? No, estaba a punto de morir, pero no había muerto. Vamos a Hechos 3 y el versículo 3. Otro ejemplo de la palabra melo. Hechos 3 y el versículo 3. Está hablando aquí de Pedro y Juan, quienes iban a entrar al templo. Y dice aquí: el paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Habían entrado al templo Pedro y Juan? No, ¿estaban qué? A punto de entrar. La mismita palabra, melo, de Apocalipsis 10. Hechos 20 y el versículo 7 es otro ejemplo. Hechos 20 y el versículo 7. Este es cuando el apóstol Pablo se reunió
un sábado en la noche con la gente y iba a partir el siguiente día de Troas en un viaje. Dice en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Había salido ya? No, estaba a punto de salir el siguiente día. Noten Hechos 21-27, otro ejemplo. Les estoy dando varios ejemplos aquí de lo que significa la palabra melo. En Hechos 21-27 dice, pero cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, ¿se habían cumplido los 7 días? No, a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano al apóstol San Pablo. Aún en Apocalipsis, en otros textos de Apocalipsis, se traduce a punto de, pero por alguna razón en el capítulo 10 lo traducen cuando comience a sonar la séptima trompeta, en vez de cuando esté a punto de sonar la séptima trompeta. Apocalipsis 3 y el versículo 2 está hablando de la iglesia de Sardis que está casi muerta, está casi por morirse. Dice en Apocalipsis 3 y el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están ¿qué? A punto de morir. ¿Estaban muertas todavía? No, estaban a punto de morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La mismita palabra melo que se encuentra en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10:4 dice, y esto es en el mismo capítulo, fíjense interesante, el mismo capítulo. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo estaba ¿qué? A punto de escribir. Melo. ¿Había escrito todavía? No, estaba a punto de escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Un último ejemplo de Apocalipsis, Apocalipsis 12:4, hablando de la mujer que está embarazada, dice cuando los 7 truenos Apocalipsis 12:4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba ¿qué? A punto de dar a luz. ¿Había dado a luz todavía? No, estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Entonces yo pregunto, ¿cuándo termina el misterio de Dios? ¿Cuando suena la séptima trompeta o cuando está a punto de sonar la séptima? Cuando está a punto de sonar la séptima. Termina el misterio de Dios. Eso es un detalle que vamos a encontrar muy importante. Ahora, estamos en la página 60, debajo de donde dice Apocalipsis 12:4. El versículo 7, que es el que estamos analizando, comienza con un fuerte pero adversativo, que marca una separación marcada entre el tiempo cuando el ángel anuncia que el tiempo no será más, bajo el mensaje de la sexta trompeta, y el momento en que está a punto de sonar la séptima trompeta. Es decir, hay una separación temporal entre cuando el ángel hace el juramento y cuando está a punto de sonar la séptima trompeta. Lo que está diciendo el texto, aquí está en el manual esto, es que la declaración, el tiempo no será más, se hace durante el periodo de la sexta trompeta, pero el misterio de Dios no terminará hasta que la séptima trompeta esté a punto de sonar. Esto demuestra claramente que el fin de los tiempos proféticos ocurre durante la sexta trompeta, cuando la séptima trompeta está por sonar. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué es el misterio de Dios que termina poco antes de sonar la séptima trompeta, la sexta trompeta? Poco antes de sonar la séptima trompeta, ya terminándose la sexta trompeta. ¿Qué es el misterio de Dios que se consuma o termina? Bueno, vamos a Romanos 16 y el versículo 25 al 27 para ver qué es el misterio que se consuma, que termina. Dice allí en Romanos 16, 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio.
y la predicación de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando de ¿qué cosa? Está hablando del evangelio y de la predicación del evangelio. Así que dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ¿qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Cuándo fue que se estableció el plan de la salvación? ¿Cuándo fue que se estableció? Cuando comenzó el pecado, Dios dice, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a inventar un plan. No. El plan estaba hecho antes que ocurriera el pecado en el universo. Solo que se había mantenido oculto. Ni los ángeles sabían que había un plan. Por eso dice, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Pero que ha sido, ¿qué? Pablo dice, en nuestros días ha sido ¿qué? Manifestado o revelado. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué es el misterio? El misterio es la predicación del evangelio, del plan que se estableció en los siglos de la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, que fue el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, pero en el tiempo de Pablo ya se había revelado porque Jesús había venido para revelar el plan de la salvación. Así que el misterio de Dios es la predicación del evangelio de la salvación. Elena White confirma, siempre en armonía con la Escritura, este significado del misterio de Dios. Si queremos saber qué significa terminar el misterio de Dios o consumarse el misterio de Dios, pues tenemos que saber en primer lugar qué es el misterio de Dios para saber cuándo se consuma. La sierva de Dios tiene esta cita muy hermosa, no se encuentra en español, yo la traduje, se encuentra en la revista Signs of the Times, marzo 25, 1897. Hay varias citas que yo tengo en el manual que no se consiguen en español, están solo en inglés, yo las traduje. Dice aquí, la encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad es en verdad un misterio que estuvo, ¿qué cosa? Oculto en Dios. El misterio, ahora va a citar el versículo que acabamos de leer, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Jehová lo mantuvo en silencio eterno hasta que fue revelado por primera vez en el Edén por la profecía que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y la serpiente el calcañar de la simiente. ¿Cuándo fue la primera vez que se reveló ese misterio que fue establecido en la eternidad? Génesis 3:15. Sigue diciendo, la parte que Cristo debía desempeñar cuando vino a esta tierra era presentar al mundo ¿qué? ¿A qué vino Jesús? A presentar al mundo este misterio que Dios había mantenido en silencio por las edades eternas antes de la creación del mundo, antes que el hombre fuera creado. Y ahora escuchen, y este maravilloso misterio de la encarnación de Cristo y su expiación debe ser ¿qué? Declarado a cada hijo e hija de Adán, sea judío o sea gentil. ¿Qué es el misterio de Dios? Es la proclamación del plan de la salvación que fue establecido en los siglos de la eternidad. Ahora yo quiero preguntar, ¿va a llegar un momento en que va a terminar la predicación de ese misterio? Sí, Señor. Cuando se cierre la puerta de la gracia, ya la predicación no logrará nada, terminará la predicación antes de la segunda venida del Señor Jesucristo.
Ahora, permítame ilustrarlo de esta manera. Ustedes tienen en este párrafo, aquí en la página 61, Jesús dio la parábola de la pesca. ¿Recuerdan la parábola de la pesca? Se encuentra en Mateo el capítulo 13, donde hay varias parábolas de Jesús. Ahora vamos a mirar este párrafo. Durante toda la era cristiana, es decir, desde que Cristo vino hasta el día de hoy, los pescadores, ¿quiénes son los pescadores? ¿Quiénes son los pescadores? Nosotros. Jesús dijo, seguid en pos de mí y yo os haré pescadores. Ok, así que los pescadores somos nosotros. Así que durante toda la historia de la iglesia, los pescadores echaron ¿qué cosa? La red. ¿Saben lo que es echar la red? Predicar el evangelio. Los pescadores tiran la red, es decir, los pescadores, los miembros tiran la red del evangelio. ¿Y lo tiran a dónde? Al mar. ¿Qué representa el mar? La humanidad. Los peces, ¿quiénes son los peces? Hombres. Yo os haré pescadores de hombres. Los peces, que son los seres humanos, se reunieron en la red y los pescadores los metieron ¿dónde? En el bote. ¿Y cuál es el bote? La iglesia. La red reunió peces ¿qué? Peces buenos y peces malos. ¿En la iglesia hay buenos y malos? ¿Todos profesan a Jesús? Claro. Entonces todos se van a salvar. No. Hay que hacer una obra de ¿qué? Hay que hacer una obra de separación. Ahora escuchen. Cuando el bote llegue a la playa, según la parábola de Jesús, se separarán los peces buenos de los peces malos. ¿Qué evento es ese que separa los buenos de los malos? El juicio investigador, el juicio de Daniel 7. ¿Que consta de cuántos pasos? 3. Primero, ¿qué? La investigación. Segundo, ¿qué? La sentencia. Y tercero, la ejecución de la sentencia. Ahora, ¿qué sucede con los peces buenos? Los peces buenos se guardarán y los peces malos se desecharán. La consumación del misterio de Dios es cuando la obra del pescar termina y todos los casos están decididos para vida o para muerte. Ahí termina el misterio de Dios, termina el plan de la salvación. Porque ya todos los que murieron o recibieron a Jesús o no, y todos los que están vivos al final de la historia, se examinó su vida y se reveló si eran creyentes genuinos o no. Y cuando el último creyente es examinado e investigado en el juicio, y todo ser humano haya sido analizado en el juicio, de nada vale predicar más, porque todos los casos están decididos. El misterio de Dios termina. Ya la predicación no se puede hacer porque nadie se va a salvar. La puerta de la gracia se cerró. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando esté a punto de sonar la séptima trompeta, el último evento, cuando está casi por sonar la séptima trompeta, va a terminar la predicación del evangelio. Porque todos los casos estarán decididos. Ya nadie va a escoger salvarse que no se salvó. Y nadie que se salvó se va a perder. Porque todos los casos están decididos. Resumiendo aquí en el manual, cuando la séptima trompeta está por sonar, suceden 3 eventos consecutivos, seguidos por el sonar de la séptima trompeta. En primer lugar, cuando está por sonar la séptima trompeta, se cierra la puerta de la gracia. Eso significa que termina el misterio de Dios, termina la predicación del evangelio, termina el proceso de pescar. Porque ya la pesca ha sido hecha, el barco llegó a la ribera y se separaron los peces buenos de los peces malos. Y luego entonces, en ese momento, cuando se cierra la puerta de la gracia y termina la predicación, comienza
el tiempo de angustia, durante el cual el pueblo de Dios estará aquí. Pero ni uno solo caerá, porque sus casos ya han sido decididos de antemano en el juicio. Y ninguno de los impíos durante el tiempo de angustia va a decir, va a haber el sufrimiento del pueblo de Dios que los están martirizando y dice, ay, esa gente, yo sí quiero lo que ellos tienen. Demasiado tarde. Por eso no habrá mártires durante el tiempo de angustia, porque ya no hay razón para un martirio. Cuando un individuo muere por su fe, hay gente viéndolo, dice, wow, si esa persona está dispuesta de morir por eso, pues yo necesito saber, necesito entender cómo una persona puede ser tan firme como para estar dispuesto de morir por lo que cree. Y mucha gente se convierte, pero cuando se cierra la puerta de gracia no habrá más conversiones. La predicación del Evangelio habrá concluido. Ahora, hay varios textos bíblicos que ilustran lo que acabo de describir teóricamente. El ejemplo más importante es lo que sucedió en el tiempo del diluvio. Y ustedes tienen esto aquí en el manual. Dios llamó a Noé para hacer ¿qué cosa? Para construir un arca y para predicar. ¿Por cuántos años iba Noé a predicar? Iba a predicar 120 años. Yo pregunto, ¿el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio? ¿Ah, no? Cuando terminó de predicar el mensaje, ¿cuántos grupos había? ¿Cuántos? 3, ¿verdad? Los que estaban adentro, los que estaban afuera y los que estaban encima del arca. No. Yo pregunto, ¿el mensaje de Noé dividió a la raza humana en 2 grupos? Sí, señor. ¿Iba acompañado el mensaje de Noé con el poder del Espíritu Santo? Sí, porque dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. El mensaje de Noé fue acompañado del poder del Espíritu Santo. Y cuando Noé terminó de predicar su mensaje, el mundo estaba dividido en 2 grupos, los salvos y los perdidos. Y entonces ahora Noé, después que han entrado los animales al arca, se para en la puerta del arca y le dice a todos los antediluvianos, está por sonar la 7ª trompeta. No literalmente, porque en Apocalipsis se está hablando del final de la historia, pero es el equivalente. Ahora Noé se para en la puerta y le dice, pueblo, este es el último llamado de Dios a ustedes. Entren al arca para que puedan salvar sus vidas. El mensaje de Noé cayó en oídos sordos. Y entonces la Biblia nos dice que Dios cerró la puerta del arca. Pregunto, ¿los de afuera se podían arrepentir y entrar al arca después que se cerró la puerta? Los de adentro podían decir, no, nosotros nos arrepentimos, vamos para afuera. No, todos los casos estaban decididos. La predicación terminó cuando la puerta se cerró. Pero lo interesante es que cuando la puerta se cerró, no llovió en ese mismo instante. ¿Cuántos días pasaron? 7 días completos. El 8º día fue que comenzó a llover. Después de 7 días, dice en Génesis, haré llover sobre la tierra. Yo pregunto, ¿creen ustedes que la fe de Noé y su familia fue severamente probada durante esos 7 días? En Patriarca y Profeta, la sierva de Dios dice que su fe fue severamente probada. ¿Cómo creen ustedes que se portaron los de afuera por cada día que pasaba y el cielo estaba azul? Cada día en Patriarcas y Profetas dice que se burlaron más
se mofaron más, se volvieron más altaneros, más irreverentes e irrespetuosos, burlándose de Noé y de su familia. Es decir, los impíos tuvieron un periodo de victoria, mientras que el pueblo de Dios parecía tener un periodo de derrota. La fe de los fieles fue probada y los impíos se volvieron cada vez más impíos. Así que pasan 7 días de prueba. Pero después de 7 días, muy temprano el 8º día, la gente empieza a ver objetos voladores no identificados, nubes. Y pronto empieza a caer de las nubes agua. Nunca había llovido, porque la tierra era regada por un sistema de riego automático, automatic sprinklers. Dice que subía un vapor de la tierra. La tierra no era regada por lluvia, no había llovido. Por eso el mensaje de Noé parecía ridículo. Decía, no es científico, es absurdo. Nunca ha llovido. ¿Cómo dices, Noé, que va a llover? Y Noé dice, porque Dios me lo dijo. Y empezó a llover. Todos los que estaban afuera perecieron. Y todos los que estaban adentro se salvaron. A eso se refiere el evento de la conclusión del misterio de Dios. Cuando está por sonar la 7ª trompeta, termina la predicación del Evangelio, porque todos los casos están decididos para vida o para muerte, como cuando Noé terminó su predicación. ¿Están conmigo? Pero hay otros textos bíblicos que podemos examinar a donde se explica lo que es la terminación o la consumación del misterio de Dios. En Daniel 12:1 tenemos un texto muy interesante. Dice al final del capítulo 11 que el rey del norte, que representa el poder papal, va a salir con la intención de destruir y aniquilar al pueblo de Dios. Y dice que cuando el rey del norte sale con la intención de destruir al pueblo de Dios, se levantará Miguel. Ahora, ¿qué significa eso? Se levantará Miguel. Bueno, esa palabra levantará aparece también en Daniel 11, 2 y 3. Ahí está mencionado en el manual. En el versículo 2 dice, aún se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Aún se levantarán 3 reyes en Persia. Significa que van a reinar 3 reyes en Persia. ¿Se van a levantar para qué? Para reinar 3 reyes en Persia. Entonces, ¿qué significa que se levantará Miguel? Significa que el reino de Cristo está completo y va a comenzar a reinar sobre su reino. ¿Qué es su reino? Esto lo estudiamos. ¿Qué es el reino de Jesús? Su gente. El reino se compone de los fieles de Jesús. ¿Y a dónde se demostró quiénes son fieles y quiénes no son fieles? En el juicio que se hizo antes. Así que en el momento cuando se levanta Jesús, cuando se levanta Miguel, significa que en ese momento Jesús comienza a reinar sobre su reino, porque ya se ha demostrado quiénes son los súbditos de su reino. El juicio ha terminado. Y fíjense que dice que después que se levanta Miguel, después que se cierra la puerta de la gracia, dice que
habrá un tiempo de ¿qué? De angustia, cual no se ha visto desde que hay gente en la tierra. Pero en ese tiempo de angustia, el pueblo de Dios será ¿qué? Librado. ¿Librado de las manos de quién? Del enemigo del capítulo 11, del rey del norte, el papado. Será librado. ¿Y quiénes serán los librados? Todo el que se hallara escrito en el libro. ¿Cuándo fueron confirmados sus nombres en el libro? ¿Cuándo? Durante el juicio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora vamos a Apocalipsis 15, 5 al 8. Otro texto que describe la consumación del misterio de Dios. La terminación de la predicación del Evangelio cuando todos los casos están ya decididos. Dice en Apocalipsis 15, 5, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo. Ahora necesito explicarles qué significa esa palabra templo. La palabra templo que se usa aquí aparece 16 veces en Apocalipsis. Es la palabra griega naos. Siempre que aparece en Apocalipsis naos, la palabra templo, se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. La palabra templo en Apocalipsis se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Yo pregunto, ¿en el lugar santísimo es que se hace el juicio investigador? ¿La purificación del santuario es en el lugar santísimo? Sí. Entonces, recuerden que la palabra templo aquí se refiere al lugar santísimo. Y eso lo sabemos porque en Apocalipsis 11, 19, que menciono de paso aquí, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, el naos fue abierto en el cielo y se vio en el templo el arca del pacto. ¿En qué apartamento estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Entonces, ¿a qué se refiere que el templo fue abierto y en el templo se vio el arca del pacto? La palabra templo se refiere a qué apartamento? Al lugar santísimo. Así que aquí en Apocalipsis 15, 5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo es toda la carpa, pero el templo del tabernáculo es el lugar santísimo. Es decir, ahora el lugar santísimo se abre. ¿Y por qué se abre el lugar santísimo? Yo pregunto, ¿nosotros podemos hoy entrar al lugar santísimo? ¿Podemos entrar, podemos acercarnos al trono de la gracia hoy? ¿Y cómo podemos? Tenemos que ir a NASA a montarnos en un cohete. ¿Cómo entramos al lugar santísimo hoy? Por fe. En nuestra mente entramos ahí, seguimos a Jesús en su obra en el santuario celestial por fe. La gente hoy puede entrar allá, por medio de Cristo puede entrar y reclamarlo como sumo sacerdote. Sí, porque la puerta todavía está abierta. Por eso seguimos predicando, para invitar a la gente a seguir a Jesús, a entrar al santuario por fe, donde está Jesús, intercediendo por ellos. Pero aquí lo interesante es que el templo no se abre aquí para que la gente pueda entrar por fe, sino que aquí el templo se abre para que los ángeles con las plagas puedan salir. Vamos a leerlo. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo, es decir, el lugar santísimo, del tabernáculo del testimonio, de la carpa, y del templo del naos, del lugar santísimo, salieron. ¿Por qué se abre el templo? ¿Para que la gente pueda entrar y salvarse por fe? No, ¿para que salgan qué? Los ángeles con las plagas. Yo pregunto, cuando las plagas caen, ¿ya la puerta de la gracia se cerró? Sí, Señor. Porque se derrama a plenitud la ira de Dios. Sin mezcla, dice la Biblia, de misericordia. Ahora hay mezcla de misericordia. Pero después que se cierra el templo, no más misericordia, no más predicación.
Así que dice, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. ¿Y qué tenían las copas? Llenas de la ira de Dios. Ahora se va a derramar la ira de Dios porque la puerta de la gracia, ¿qué? Se ha cerrado. Y ahora escuchen lo que dice. Dice nuevamente, versículo 7, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo, otra vez el Naos, el lugar santísimo, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía ¿qué? Entrar en el lugar santísimo, en el templo, hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Si nadie puede entrar al templo, ¿la gente se puede salvar? No. Una vez que el lugar santísimo se abre para que salgan los ángeles con las 7 postreras plagas, ya la predicación del evangelio terminó, la consumación del misterio de Dios ha llegado y ahora se derrama la ira de Dios sin misericordia porque ya no hay predicación. ¿Están conmigo? Ahora vamos a Apocalipsis 22, 10 al 12. Apocalipsis 22, 10 al 12. ¿Recuerdan que el libro de Daniel se explica más en Apocalipsis? Daniel, la sierva de Dios, dice que Daniel es una profecía y Apocalipsis es una revelación. Es decir, el propósito de Apocalipsis es ampliar el libro de Daniel. Apocalipsis es una explicación de Daniel, una ampliación del libro de Daniel. Ahora quiero que noten Apocalipsis 22 y el versículo 10 al 12. ¿Recuerdan las 3 etapas del juicio? Investigación, sentencia, recompensa. Ahora fíjense en estos versículos, los 3 pasos. Dice, y me dijo, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro. Y cuando dice este libro, ¿se podría referir también a Daniel? Sí, pues el libro de Daniel se le quitó el sello. Aquí también dice que Apocalipsis tampoco tiene ¿qué? Sello, porque dice, no lo selles. Yo pregunto, mientras el libro está abierto, mientras Daniel y Apocalipsis están abiertos, ¿puede salir un mensaje de esos libros para que la gente se pueda salvar? ¿Sí o no? Lógico. Si los libros están abiertos, dice, no sella este libro, porque en este libro se abre el libro sellado de Daniel. Entonces puede salir del libro un mensaje que la gente puede entender y puede aceptarlo y salvarse. Es el tiempo de gracia. Pero el versículo 11 nos dice el momento cuando va a terminar la predicación. Todos los casos decididos. Dice en el versículo 11, el que es injusto, vamos a leer primeramente el versículo 10 de nuevo, me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? El tiempo que menciona el versículo 11. ¿Y qué dice el versículo 11? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Suena ese versículo como que todos los casos están decididos? Lo que está diciendo es, no selles las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque sale un mensaje de ellos para que la gente lo pueda aceptar y salvarse. Pero el tiempo está cerca cuando todos los casos están decididos. Y luego en el versículo 12 está el tercer paso. Dice en el versículo 12, Jesús, he aquí yo vengo presto, y mi ¿qué? ¿Qué es un galardón? La recompensa
La implementación de la sentencia dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ahora, si la recompensa se da de acuerdo a nuestras obras, ¿tiene Dios que examinar las obras? Ahí está implícitamente el juicio investigador. Porque si se va a dar la recompensa de acuerdo a las obras de la persona, tiene en el juicio que haberse hecho una investigación de las obras para ver si la recompensa debida la iban a recibir. ¿Está claro? Ahora, el último pasaje que quiero que miremos de nuevo, y esto ya lo habíamos mirado antes, pero el primer día había menos gente, así que quiero repasar esto de nuevo. El pasaje de Daniel 7, 9 y 10, 13 y 14, 18, 21 y 22, 26 y 27. Ahí están los tres pasos. Los primeros dos pasos ocurren ¿dónde? ¿Dónde se hace la investigación de todos los que profesaron a Jesús? En el cielo. ¿A dónde se dicta la sentencia basado en la investigación? En el cielo. ¿Y a dónde se da la recompensa basado en el veredicto y la examinación de la evidencia? En la tierra, cuando Cristo venga por segunda vez y trae su recompensa para recompensar a la persona. En un juicio hoy en día es igual. Por ejemplo, cuando un individuo está involucrado en un accidente y contrata un abogado porque el accidente fue culpa de otro, primero un jurado hace la investigación de la evidencia. Los dos abogados presentan los casos, el jurado escucha. Después que se ha presentado el caso, el jurado delibera y el jurado dicta la sentencia y dice, bueno, este individuo, por los daños que le causaron, debe recibir $2 millones. Dicta la sentencia, pero los $2 millones no lo sacan del banco en ese instante. La persona después le toca pagar los $2 millones. Se implementa la sentencia. Y así es en Daniel capítulo 7. Vamos rápidamente, Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿A dónde vive el anciano de días? En el cielo, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. ¿Quiénes son esos millares de millares? Los ángeles. ¿A dónde viven los ángeles? En el cielo, muy bien. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Para qué se abren los libros? Porque se van a investigar los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús, para ver si son creyentes genuinos. ¿Y saben lo que determina? Lo que determina si uno es un creyente genuino o no. La diferencia está en que unos tienen lágrimas de dolor, mientras otros que tienen lágrimas de cocodrilo. La mayor evidencia de que una persona está arrepentida es su vida demuestra que está arrepentida. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe, pero seremos juzgados por obras, porque las obras demuestran si nuestra fe es genuina o no. El deudor que debía una suma que no podía pagar y que clamó y recibió perdón, ¿qué hizo luego después de haber recibido un perdón por algo que él no podía pagar? ¿Qué demostraron sus obras? Sus obras demostraron que las lágrimas que él derramó ante su Señor no fue porque estaba triste por haberle robado dinero al Señor, sino porque no quería ir a la cárcel. Estaba triste por las consecuencias y no por el pecado. La gente dice, ay, yo mejor me arrepiento porque si no me mandan para el infierno. Igual va a ir al infierno, aunque tenga esa clase de arrepentimiento. Un esposo que maltrata a la esposa
Y después dice, ay, mi hijo, perdóname. Y a los 15 minutos le está dando otra vez. Oye, uno tiene que preguntarse si de verdad está arrepentido. El propósito del juicio es revelarle al universo quién se arrepintió de verdad. Y la tristeza por el pecado nos lleva a un cambio de la vida. Y si la vida no cambia, el arrepentimiento es falso. Cuando yo era niño, a veces me metía en peleas con mis 3 hermanas, 3 contra 1. Y mi papá, claro, de parte de las mujeres, ¿no? Me decía, hijo, no pelees con tus hermanas. Y sacaba la correa. Pegaba duro. Y yo le decía, ay papá, no, perdón. ¿Ustedes creen que yo estaba triste por haber peleado con mis hermanas? Ni se lo crean. Estaba triste que me iban a dar correa. Falso arrepentimiento. Porque estaba triste por las consecuencias y no por la pelea. ¿Entienden la diferencia? Por eso se examinan los casos de todos, la investigación. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y saben, especialmente el énfasis en Daniel 7 es que aunque se examinan en el juicio los casos de todos los que han profesado a Cristo en toda la historia del mundo, el enfoque central de Daniel 7 está sobre lo que hizo el cuerno pequeño. Ahora, no es exclusivamente esos que van a aparecer en el juicio. Daniel 7 menciona esos porque ese es el enfoque del capítulo. ¿Qué hizo el cuerno pequeño con los fieles de Dios? ¿Les hizo una investigación? Sí, claro que les hizo una investigación. Se llama inquisición. ¿Saben qué significa inquisición? Inquirir. La inquisición llamaba al culpable y hacían una investigación del caso. Investigación entre comillas. Porque ya ellos estaban convencidos de que era culpable. Como sucedió con Jesús cuando fue llevado ante el Sanedrín. Ya lo consideraron culpable antes de la investigación. Así que se hizo una investigación por la Inquisición, el cuerno pequeño, el papado, y se dictó la sentencia de muerte. Y luego, en el caso de Hus, lo quemaron vivo. ¿Fue justo eso? No. Entonces, ¿qué sucede en el juicio celestial? Cuando se sienta el juez y se abren los libros, se va a examinar lo que hizo el cuerno pequeño. ¿El cuerno pequeño profesa ser un sistema cristiano? Los que pertenecen a ese sistema, que profesan a Cristo, ¿también van a aparecer en el juicio? ¿Cómo no? Todo el que profesó el nombre de Cristo. ¿Y sabe lo que va a hacer el tribunal celestial? Va a reversar la sentencia que dictó el tribunal terrenal. Cuando se abran los libros, el jurado celestial va a decir, un momentico, este hombre no era culpable de lo que se le acusó. La sentencia fue injusta y la ejecución de la sentencia fue completamente injusta. Y el tribunal celestial va a decir, reversamos la decisión de la corte de abajo. Y entonces cuando Cristo venga por segunda vez, va a recompensar a Hus de acuerdo al dictamen que dio el tribunal superior al tribunal que lo acusó y lo condenó. ¿Están entendiendo cómo funciona esto? Así que dice aquí, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Ahora el propósito es absolver a los justos y condenar al cuerno pequeño. Porque el cuerno pequeño obró injustamente. Ahora, aquí viene lo interesante. Versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? ¿Venía para dónde? ¿A la tierra? No. Dice, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Dónde estaba el anciano? ¿A dónde fue el anciano de días? En el cielo. ¿A qué lugar del cielo? Del santo al santísimo. Al santísimo. El Hijo del Hombre va a donde fue el anciano de días. Así que, ¿a dónde va Jesús? Al lugar santísimo. A donde fue el anciano de días, el Padre.
¿Y a qué va Jesús allá? Esto está sucediendo esto es lo que sucedió en 1844, cuando comenzó el juicio. ¿A qué va allá? Dice en el versículo 14, y le fue dado. ¿Quién le dio? A Jesús. ¿Quién se lo dio a Jesús? El Padre. Para eso va el Padre. Y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino. ¿Qué es el reino? Su gente. ¿Y dónde se decidió quién es su gente? En el cielo. ¿En qué evento? El juicio. Ahora sí están entendiendo, ¿verdad? Se los dije que repitiendo y repitiendo y estudiando más, todas las piezas del rompecabezas van a empezar a encajar. Ahora tenemos que ir al versículo 14 de nuevo. Le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora, ustedes pueden leer lo que sigue aquí porque el tiempo concluyó, pero el versículo 18 es una ampliación de lo que acabamos de notar en Daniel 7. Y luego el versículo 21 y 22 nuevamente amplía el punto de los 3 pasos del juicio. Y luego los versículos 26 y 27 agregan detalles. Pero el punto clave, mis hermanos y hermanas, en todo este pasaje de Daniel 7 es que primero se hace una investigación. Luego, basado en la investigación de la evidencia, se pronuncia la sentencia y eso está pasando en el cielo. Y luego entonces viene el tiempo en que Jesús con sus santos poseen el reino y se implementa la recompensa. Entonces yo pregunto, ¿qué es la conclusión del misterio de Dios? ¿La terminación de qué? De la predicación del evangelio, porque el juicio ha terminado y la puerta de la gracia se cerró. Y eso pasa inmediatamente antes de sonar la séptima trompeta, cuando está a punto de sonar la séptima trompeta, porque cuando suena la séptima trompeta, vamos a encontrar Jesús toma posesión de los reinos de la tierra. La segunda venida del Señor Jesucristo es la séptima trompeta. Pero el cierre de gracia ocurre antes. La predicación del evangelio termina antes. Y luego, entre la terminación del misterio de Dios y el cierre de la gracia y la segunda venida, viene el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia de este mundo, y el pueblo de Dios estará aquí en la tierra protegido por Dios. Y termino diciendo esto. Saben que algunos se asustan cuando se habla del tiempo de angustia. Ay, pastor, ojalá que el Señor me mande al descanso antes de ese tiempo. Porque hemos dado la impresión de que cuando se cierra la puerta de gracia, ya Cristo no es intercesor, Cristo se va y dice, bueno, arréglatela como puedas. No. Jesús va a dejar de funcionar como intercesor, pero va a ser protector de aquellos que lo reclamaron como su abogado. Así que no hay razón para desanimarse ni tener miedo. Porque la Biblia dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.